Bueno, pues hola a todos y todas, hola a todo el mundo que esté viendo este debate, este penúltimo de los encuentros online que llamamos Camino a Casa, que este año un poco en esta edición de Camino Extremo Norte refuerza la parte de un poco pensamiento y reflexión, en este caso no con actividades en vivo, sino con actividades grabadas online. Y la temática de este encuentro, para el que tenemos tres invitados y una invitada, es el tejido asociativo, trabajo durante la época de la COVID-19, resumen, importancia del tejido profesional y perspectivas de futuro. Siempre hacemos un poco la misma estructura en estos encuentros, que es que tenemos invitados e invitadas de las 4 comunidades autónomas que forman parte de Camino Escena Norte y que son un poco agentes de referencia en las distintas temáticas. Para esta temática específica sobre el tejido asociativo y cuáles son sus retos actuales, evidentemente contamos con los presidentes y la presidenta actual de las 4 asociaciones que promueven el proyecto, que son, por un lado, Esquena, tenemos a José Antonio Vitoria, el presidente. José Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tenemos a la presidenta de la Asociación Cántabra de Compañías de Artes Escénicas, ACEPAE, Alicia Trueba. Hola, Alicia. Hola. Tenemos a Miguel Quiroga de la Asociación Escena Asturias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y por último a Juan Rodríguez de la Asociación Escena Galega de Galicia. Hola. ¿Qué tal, Juan? Vale, pues nada, después de esta pequeñita presentación, después de centrar un poco la temática de este encuentro, siempre empezamos un poco de lo general a lo particular, siempre utilizamos, digamos, la misma estructura en los encuentros. Y nada, preguntaros a los 4, ya no a nivel de las asociaciones que representáis, sino a nivel profesional o a nivel de vuestras compañías. Todos tenéis compañía, en el caso de Alicia y de Miguel también gestionáis sala. Pues ¿cómo está siendo esta nueva normalidad? ¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo con los aforos reducidos, con todas las problemáticas actuales, el público con mascarilla? Bueno, cómo está siendo por ahora esta vuelta a los teatros y a las salas? Puede empezar quien quiera. Pues no sé, yo por ejemplo, mi experiencia, ¿me escucháis bien? Sí, Te escuchamos. Mi experiencia está siendo bastante positiva en esta vuelta al teatro. Es verdad que el aforo está reducido, pero por ahora en las funciones que hemos hecho se ha completado el aforo, ¿vale? Incluso se ha quedado gente fuera que quería entrar y que no ha podido. Entonces, pues de alguna manera es reconfortante ver que la gente siente la necesidad de volver al teatro. Esto es algo que de alguna manera pues, me reconforta, ¿no? Si no, desde el punto, o sea, desde el lado de la sala, pues un poquito estresante el sentir que tienes que estar a la altura con todos estos protocolos sanitarios y que tienes que tenerlo todo controlado, ¿no? Esto es algo que suma trabajo al que habitualmente ya tenemos las salas, ¿no? O sea, yo siempre ha, ha sumado mucho trabajo extra. Desde todos los puntos de vista, no solo desde los protocolos, los contratos con las compañías, las nuevas cláusulas que tienes que tener en cuenta por posibles cancelaciones o no. Entonces, bueno, pues se suma incertidumbre, se suma trabajo. Al mismo tiempo, pues pues todo este trabajo no es en vano, en general, porque todo está de repente súper organizado, ¿no? Con respecto igual a otras temporadas o incluso, por ejemplo, pues el tema de la taquilla, de no tener dinero en efectivo, de no hacer cobros, o sea, como que hay alguna cosita que se reduce para determinados puestos de trabajo, vamos a decir, y para otros, pues se duplica. Esto es un poquito con respecto a la sala. No sé. Y como compañía, ¿habéis retomado giras? Sí, ¿no? Supongo. Bueno, pues como compañía hemos empezado con funciones en Cantabria
y en breve empezaremos a hacer funciones que teníamos canceladas en mayo. Entonces voy a ir a vuestra tierra, a Estrada y a Ourense. Muy bien. Entonces, bueno, todavía hemos tenido ahí un pequeño percance con Orense, que nos habían puesto una fecha y nos la han pasado hasta diciembre otra vez. Pero bueno, sí, bastante incertidumbre. Con respecto a la compañía, quizá tengo un poquito más de, de miedo porque porque siento que no lo controlo yo, ¿no? O sea, que realmente es como, bueno, pues me han dicho que esto, espero que se mantenga, espero. Pero bueno, está más bajo también. O sea, la perspectiva de la compañía, de las funciones fuera y eso es incierta. En lo que respecta a mi programación en sala, en principio todo lo que he programado espero que se pueda hacer. Siento que tenemos los apoyos institucionales que necesitamos y que si todo va bien, pues vamos a tener una buena temporada para foro reducido, pero intensa. ¿Compartís el resto supongo que sí, ¿no? Porque... Bueno, a ver, yo A ver, yo veo bastante, o sea, la incertidumbre es también hasta incertidumbre muchas veces en la respuesta. Es decir, lo que veo que ha agudizado es como la incertidumbre, el COVID. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos retomando ahora las giras. Depende de comunidades autónomas, depende de ciudades, depende de todo. Primero, porque las normativas son distintas. Pero además de eso, porque a lo mejor el estado anímico de los espectadores te varía de un fin de semana al siguiente, es decir, porque estás en sitios distintos. Es decir, pues ahora nosotros en el fin de semana que viene tenemos una función, por ejemplo, en Úbeda, de Intocables. Bueno, en Úbeda, que tradicionalmente las jornadas de teatro funcionaban muy bien, pues claro, la venta anticipada se ha colapsado, pero en negativo, es decir, no hay venta anticipada, es decir, prácticamente hay muy poquita venta anticipada, con lo cual no sabes qué va a pasar, no sabes si, es decir, y vienes de experiencias que a lo mejor es un poco como lo que decía Alicia, es decir, muy buenas, donde antes de ayer estábamos en Pamplona, en Baluarte, llenando el aforo que se podía tener. Entonces, quiero decir, es una situación tan cambiante, tan extraña, tan que va por barrios, que va por días, que tienes que ir viendo qué pasa fin de semana a fin de semana. Puede haber cancelaciones, que puede haber retrasos. Bueno, pues que estamos ahí como en el alambre, ¿no? Si ya estábamos acostumbrados a vivir un poco en la incertidumbre, pues ahora esto es triple incertidumbre, ¿no? Incertidumbre al cuadrado. Y bueno, no sé, esto es más o menos lo que puedo transmitir. Es decir, que es verdad que la sensación, por lo menos que hemos tenido nosotros, es que que la gente más o menos ha acudido a las pocas funciones todavía. Nosotros hacemos sala, básicamente, y las pocas funciones que todavía que por ahora hemos podido hacer, ha ido la gente. Es verdad que con aforos, pues eso, al 50 o al 60 o por ahí, ¿no? Depende de los sitios. Pero todo muy incierto. Luego ya, si hablamos de cosas más técnicas, pues yo no sé si las resistencias que hay en unos sitios más fáciles, en otros más difíciles, que te firmen las cláusulas COVID, que tener un poco de salvaguarda ante lo que pueda pasar, pues no en todos los sitios te las quieren firmar, etcétera, ¿no? Esto, bueno, ya hablaremos, si queréis, más adelante de esto. Llevamos incertidumbre, completamente de acuerdo. Sí, a nosotros nos pasó un poco también eso. Pasamos de un verano en el que de repente en actividades en exterior sí que había mucha gente y las familias, en nuestro caso somos una compañía de teatro para infancia y juventud, y entonces sí que es verdad que funcionó muy bien el verano y el público, pues había mucho público, pero notamos en el momento en el que empezó el regreso al aula y al cole, sí que hubo una bajada, pero brutal, como un miedo un poco a volver a un espacio cerrado, ¿no? a los teatros. Y lo notábamos incluso en ciclos como Bebé Escena, que es para bebés.
el primer fin de semana hubo poquísima gente y ahora ya se empieza un poco a recuperar más. Ya parece como que, bueno, ya la gente está más acostumbrada a llevar a los niños al cole y entonces pasamos a la siguiente fase. Es como... es ir como pasando esos miedos y que la gente pues se acabe acostumbrando, acabe viendo que los espacios cerrados también pues eso, son seguros, igual que lo comprobaron en los espacios abiertos. Y bueno, estamos un poco en esas. A nivel de gira también nos cayeron muchas funciones de fuera de Galicia. En Galicia, bueno, parece que vamos aguantando un poquito. Hay algunos casos de suspensiones en algún ayuntamiento, pero sobre todo en exterior sí que lo notamos. Y bueno, la verdad es que con excusas, al final yo creo que son más excusas que otra cosa, porque hay excusas desde que es que viene gente de otros sitios a ver las funciones de nuestro teatro, que dices, bueno, pues cierra la estación de tren. Quiero decir, notamos que al final pues la excusa del COVID sirve para anular muchas programaciones. ¿Y en vuestro caso, Miguel? Bueno, yo por hacer un poquito, bueno, conectar con lo que están comentando los compañeros y la compañera, pues un poquito lo mismo. O sea, es sobre todo mucha incertidumbre y mucho trabajar en el día a día y también mucha incertidumbre que decía José Antonio en el público, ¿no? O sea, el propio público, y conectando con lo que decía Juan, o sea, que el propio público sientes que se está adaptando a una realidad que cambia y eso evidentemente... tu público son personas que tienen su día a día también, tienen sus hijos y sus hijas que tienen que adaptarse también a una situación, ahora mismo con el comienzo de lo que sería la rutina, entre comillas, del curso escolar, pero es una rutina diferente a la de estos años atrás. Entonces, todo eso al final condiciona, ¿no? Nosotros, claro, al ser un proyecto integral que va alrededor de 3 pilares, formación, exhibición y producción, creación, tenemos como un doble reto, ¿no? Por un lado, claro, tienes que sostener 3 actividades, pero por otro lado eso te da la posibilidad de jugar, ¿no? Y de hacer equilibrios y de testear de alguna forma desde 3 perspectivas qué está ocurriendo. Sorprendentemente, nosotros comenzamos la acción formativa ahora en octubre, este mes es de matrícula. Sorprendentemente no ha habido demasiado descalabro en el alumnado, o sea, la gente como que está volviendo, está normalizando. La exhibición que normalmente empezamos en octubre la hemos adelantado a esta semana. Ayer terminamos un festival que normalmente hacíamos en mayo, el Festival Brotes, además, un nombre un poco conflictivo, que teníamos un poco de miedo este año, que está dedicado además a algo que atrae tan poco público normalmente como la danza contemporánea y de nueva creación, que es un poco nuestro ámbito de la danza. Y bueno, dentro de los aforos que había se ha llenado, además lo hemos combinado con laboratorios, porque eran piezas cortas, pero ofertábamos con cada pieza un laboratorio para que el público pudiese un poco conocer los procesos de las piezas y demás antes o después de la representación. Y ha funcionado muy bien. Y para el festival, para las funciones que tenemos que haber en la temporada regular ya de este trimestre, que lo tenemos prácticamente programado todos los fines de semana hasta diciembre, las entradas es una doble función sábado y domingo, las entradas del domingo están agotadas. Y las del sábado van como un tiro. Y es un ciclo de espectáculos para bebés que también era un poco donde teníamos más miedo por la cosa de los miedos también de los padres, de los neopadres, ¿no? Y ha respondido muy bien. Y de cara a la gira, pues mucha incertidumbre porque nosotros somos una compañía que el 75% de nuestras funciones las hacemos fuera de Asturias. Con lo cual, cuando empezó todo esto, nos echamos las manos a la cabeza por lo que decía José Antonio, que es que en cada sitio hay un protocolo, hay una realidad que además cambia constantemente y no sabes lo que te vas a encontrar. Nosotros este fin de semana nos vamos a Barcelona. Nuestra especialidad, además, aunque trabajamos para todos los públicos, es unos espectáculos para la primera infancia. Y por esto pues comentar, pues claro, es como una incertidumbre. Tenemos un calendario también de funciones hasta diciembre, pero que no sabes lo que va a ser. O sea, hasta el día antes, ya reservando el otro día el hotel de Barcelona, cogiendo uno de estos de cancelación hasta 24 horas antes, porque es que realmente no sabes lo que va a pasar, ¿no?
Sobre esa incertidumbre que sobrevuela a todo el mundo por lo que decís y un poco centrándonos en el trabajo de las asociaciones, bueno, entre las 4 asociaciones representamos a más de un centenar de compañías de teatro, danza y nuevo circo de las 4 comunidades autónomas. 105 más o menos, ¿no? Dentro de esa incerteza yo creo que fue muy grande también la incerteza de lo que pasó a partir del 14 de marzo, ¿no? Que nadie se esperaba una semana antes y de repente se cerró absolutamente todo. Fuimos el primer sector en cerrar, uno de los primeros en cerrar, uno de los últimos en abrir con cierta normalidad. ¿Cómo afrontasteis desde las asociaciones, sobre todo en las primeras semanas del estado de alarma? ¿Cómo reconvertisteis vuestras líneas de trabajo a la urgencia absoluta de un cierre total de la actividad del sector? ¿Cómo fue para las asociaciones, sobre todo esas primeras semanas del estado de alarma, que trastocó absolutamente el plan anual de actividad, supongo, de todas las asociaciones? Bueno, yo quería decir que fuimos tan de los primeros en cerrar que cerramos antes del 14. Ya. Porque no sé si recordáis, yo recuerdo perfectamente la mañana del día 12, donde se nos cayeron 20 y tantas funciones a lo largo de esa mañana. ¿En una mañana? En una mañana. Madre. Sí, o sea, decir que fue, bueno, y nos pilló con 3 técnicos desplazados en Tenerife, menos mal que los actores no llegaron a viajar, pero la carga sí, en barco, un camión, en fin, Claro. Un pequeño lío, ¿no? Pero eso fue el 12, sí, fuimos tan los primeros que cerramos ya con anticipación al estado de alarma. Luego, a ver, la sensación que yo he tenido respecto a la asociación, a Esquena, yo no sé si lo compartís, es que, bueno, obviamente lo que pasó generó una situación de angustia entre todos los profesionales increíble, o sea, yo le llamaría angustia, es decir, entonces, sí es verdad que, digamos que los ojos de todos de alguna manera se volvían también hacia la asociación, en el sentido de que era quien podía canalizar cosas, quien podía dar algo de información o compartir información. Entonces, de pronto es como que se volvieron muchos ojos hacia la asociación, de gente que, o sea, esto es la cosa de todas las asociaciones, es decir, que la participación en un estado normal, pues la participación es la que es decir, donde siempre es deseable que sea más grande, pero nunca es la suficiente. Entonces, fue un momento en el que, esta es la parte bonita de que ha tenido esta situación, por lo menos para mí, que todo el mundo ha confluido ahí, que de pronto cualquier convocatoria online de una reunión, de una asamblea, hacía un pleno prácticamente de todos los asociados, que más que nunca la gente estaba dispuesta a compartir información, a participar, digamos, el grupo de WhatsApp echaba humo, se creaban grupos operativos para tareas y no costaba realmente que la gente dijera, vale, pues yo me apunto y ya asumo esta responsabilidad con fulano y con mengano y ya me ocupo yo de esto, yo me hago las notas de prensa o las cartas a las autoridades o qué sé yo qué. Entonces, en ese sentido sí que supongo que es motivado por la angustia del momento, pues hubo como un repunte de, digamos, del asociacionismo, ¿no? Es decir, de pronto de la necesidad de decir, coño, joder, juntos estamos mejor, ¿no? Y bueno, ahora yo supongo que, bueno, ya se empieza a notar que conforme la normalidad va volviendo, pues va volviendo las cosas más a su estado natural. Pero bueno, creo que esto todavía nos ha quedado posado ahí en la memoria, ¿no? Que todavía lo tenemos ahí todos y, bueno, realmente se está más participativo, sí. Bueno, me impresiona al menos. ¿Coincidís el resto? Bueno, yo tengo que decir que... ¿Me escucháis? Sí. Tengo que decir que sí es sentido por una parte, por otra parte también he sentido que hay gente que se ha aislado con este tema del COVID en todos los aspectos, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, lo que resulta además es la relación que se ha creado entre nuestra asociación y otras asociaciones para hacer fuerza. Nosotros creamos un grupo que llamábamos la Mesa 5, porque éramos 5 asociaciones, ¿no? Con la Asociación Profesional de Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria, con la Asociación de Profesionales de la Danza, con el Instituto, con el IAC,
la Asociación de Galeristas de Cantabria, o sea, como que en ese momento nos unimos. La verdad que creo que se hizo mucha fuerza, se avanzó mucho, fue como la asociación de asociaciones, ¿no? Que se reunió para conseguir objetivos comunes, para compartir la información, ¿no? La verdad que este equipo así de emergencia que se articuló a partir del estado de alarma, me parece que ha sido muy, muy interesante, la verdad. Sí, yo la verdad es que tuve la suerte de que me nombrasen presidente el mes anterior al confinamiento. También. Alicia Entonces, también. fue un buen aprendizaje. La verdad es que sí, fue una sensación, no sé, supongo que os pasaría a vosotros igual, de que ya no sé cuántos meses fueron, la verdad, eso, pero parecía un año casi, porque entre reuniones todos los días, con múltiples asociaciones, crear mesas constantes, pues hicimos una con programadores que la seguimos manteniendo también, con otras asociaciones diferentes, era como, pues no sé, yo la verdad es que nunca estuve tan ocupado como en esos meses. Y la sensación sí que es verdad lo que decía José Antonio, que nosotros, por ejemplo, en Escena Galega notamos que creció el número de asociados, pero de una forma bastante grande. Yo creo que también la gente eso vio que en Escena Galega, pues las compañías gallegas pues, podían encontrar un refugio o un poco un parapeto de cara a sus demandas y a poder conseguir más cosas juntos. Y yo creo que también las asociaciones nos hicimos un poco más permeables también a lo que estaba pasando fuera. Quizá a lo mejor en un pasado pues vivíamos más un poco pensando en nosotros, bueno, entre solamente los asociados tal, y yo creo que también fuimos un poco más generosos a la hora de dar información, de intentar pues aglutinar más diferentes sensibilidades, y yo creo que eso sí que se vio hacia afuera. Ahora nosotros, por ejemplo, pues posiblemente el mes que viene ya pasemos de 40 socios, que es una barbaridad para lo que es Galicia. Y en ese aspecto yo creo que es positivo. Espero que eso se mantenga en el tiempo y que la gente pues se dé cuenta de que eso, unidos podemos hacer frente a muchas más cosas. ¿Cómo fue el caso de Asturias, Miguel? Bueno, un poco la reflexión es semejante. Evidentemente yo creo que es una reacción casi instintiva, ¿no? Ante la incertidumbre y ante qué está ocurriendo, ¿no? De esa sensación primera de revolver el hormiguero y que todo el mundo empieza a correr para todos lados sin saber muy bien hacia dónde qué está pasando. Y evidentemente lo normal tiende a ir a protegerte o meterte bajo el amparo del colectivo, ¿no? Y tener hábito a preguntar, oye, ¿a ti te está pasando esto también? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sabes algo? Entonces, bueno, sí que fue esa sensación de repente de que todo el mundo, más o menos, de repente como que cobró una importancia mucho mayor, le dio una importancia mucho mayor a la asociación. Hombre, sí que hubo una actividad, como dice José Antonio, que pasó en Esquena, en Asturias sí que hubo una actividad también mucho mayor de la asociación, pero bueno, sí que digamos, los elementos más activos de la asociación siguieron siendo realmente los que tiraron del carro. 10 veces más de lo que lo hacía normalmente, y bueno, pues los menos activos sí que veías que la gente estaba más pendiente, pero bueno, a la hora de ponerse oye, vamos a hacer una comisión de trabajo para tal, para cual, bueno, pues ahí fue un poco más, menos contributivo, pero sí que hubo esa sensación de, bueno, de que realmente en la asociación éramos más fuertes y realmente luego en el tratamiento con los medios de comunicación, con las instituciones, yo creo que la imagen de la asociación ha salido muy, muy reforzada. Se hizo un trabajo aprovechando este encierro que no se hubiese hecho, que fue una comisión de trabajo hacia la recién creada, bueno, y acelerar la creación de una mesa de artes escénicas en el Principado de Asturias, en la Consejería de Cultura, sobre la que después del trabajo de 2 meses de una comisión de la asociación pusimos encima de la mesa un plan estratégico de artes escénicas a desarrollar en 4 años, con un presupuesto. O sea,
es un poco un trabajo que en circunstancias normales igual no se llevaba a hacerlo 2 o 3 años, no sé incluso si se hubiese conseguido, y ya se ha hecho. Entonces realmente, raíz además de esa comisión, yo soy presidenta de Floresta en Asturias. O sea, yo soy el masoca, porque o sea, a mí no es que me nombrasen antes, es que yo salí elegido en julio, que es un mes. Pero realmente a mí cuando me lo propusieron un grupo de compañeros que estaban, porque el anterior presidente Luis ya había dicho que necesitaba distanciarse, que no podía seguir ese mismo ritmo. Y bueno, un grupo de compañeros que me propusieron, bueno, porque en la comisión veían que yo tenía un perfil que podía estar bien para este puesto de representación. Y en circunstancias normales os digo evidentemente que yo me voy a meter yo en el marrón de ponerme a escribir, o sea, con la agenda que tengo, o sea, que es una locura. En la oficina, de hecho, aquí en la empresa me pusieron la vista en el cielo, pero ¿cómo te vas a meter en eso con lo que tenemos encima y tal? Pero pudo más esa sensación de ilusión, de asociación, de, joder, ahora, después de 20 años de profesionalidad en Asturias, la primera vez que tenía la sensación de que desde la asociación se podía conseguir algún cambio efectivo. Y si no lo sintiese así, es que no hubiese aceptado presidir esta competitiva. Entonces, en ese sentido, creo que creo fehacientemente que es positivo. Y sí que tengo la sensación de que volvemos ahora un poco a las dinámicas, según va acoplados a la nueva normalidad, a las dinámicas anteriores. Pero bueno, sí que creo también, como decían los compañeros, que queda un pozo, o sea, que aunque volvamos de nuevo a la normalidad anterior, yo creo que todos tenemos la sensación que nada va a ser igual que antes. Para algunas cosas lo positivo y otras cosas lo negativo. Siguiendo un poco este tono positivo, que me encanta empezar este encuentro con este tono tan positivo, decía José Antonio que los ojos de todas las compañías se volvieron hacia la asociación, ¿no? Pues, digamos, como ese paraguas y esa entidad que Sí, hace la bueno, interlocución con las administraciones. era un tema de información, sobre todo de interlocución, es decir, yo creo que la angustia, el no saber qué iba a pasar, qué nos esperaba, etcétera. Entonces, necesidad de saber de ayudas, necesidad de saber no sé, de horizontes en los que se pudiera volver a trabajar. No sé, todo esto, pues, necesidad de tener interlocución con otras asociaciones. Nosotros también creamos una plataforma, nosotros nos ceñimos no tanto a la cultura en general como a las artes en vivo solamente, y entonces generamos una plataforma que se llama Reset, que ahora está reactivándose tras el verano, que englobaba pues, sobre todas las artes escénicas más la música, digamos, ¿no? Y también a los técnicos, actores, etc. Bueno, entonces, quien, digamos, por donde pasaba toda esa, o se centralizaba la información de alguna manera, era a través de la asociación, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la gente volvió un poco los ojos a la asociación. Es lógico, quiero decir, porque había informaciones que fluían de muchos sitios, desde, yo qué sé, el gobierno vasco en nuestro caso, INAEM, FAETEDA, otras asociaciones, y todo fluía, bueno, pues de alguna manera esa información fluía a través de la asociación hacia los asociados, ¿no? Entonces, también había una sensación de que había que compartir si alguien se enteraba de cosas y tal, todo el mundo lo preguntaba como con mucha inquietud o lo ponía en común con el resto de gente en los chats o en las reuniones que hacíamos y tal. O sea, que sí que hubo como efervescencia, supongo que también tuvo que ver que todos estábamos en casa y teníamos tiempo libre para aplaudir a los sanitarios y para conectarnos con los compañeros. Y nadie tenía la excusa de que estoy de gira o de que tal, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estábamos ahí muy, muy activos, ¿no? Realmente fue agotador, pues, sobre todo con los que teníamos cargos, que eso os habrá pasado a todos, porque las reuniones han sido interminables, las asambleas también, porque también la demanda de información por parte de los socios tenía que ser como muy inmediata, no es aquello de hago una asamblea cada 3 meses, sino de que prácticamente había asambleas semanales. Y bueno, pues todo eso al final, pues la parte positiva yo creo que es que sí es un salvavidas una asociación en un momento dado, o es algo que te puede infundir algo también de
de tranquilidad o de decir, bueno, pues mira, no estoy solo y como yo de angustiado hay mucha gente que está, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que es positivo. ¿Diríais que en general las decisiones han salido reforzadas tanto para los propios socios como para el sector y las administraciones con las que entendemos que hacer interlocución normalmente? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Falta trabajar esa interlocución, que es el problema. Yo creo que ahora tenemos un trabajo de cambiar dinámicas establecidas que hay que trabajar día a día para que, porque yo creo que quizá el problema que tuvimos en esto es que las asociaciones nos pusimos a trabajar en propuestas de cara a las instituciones públicas y no hubo realmente una colaboración y un trabajo conjunto desde el principio con esas instituciones, sino que, como siempre, acaban viendo esto como tú haz propuestas, que nosotros después ya esas propuestas las valoramos y hacemos nosotros las nuestras al final sin trabajar conjuntamente, que es un poco lo interesante real. Yo supongo que al resto os habrá pasado un poco igual en vuestras comunidades también. Bueno, introduces, Juan, un tema que yo quería introducir, que es Vale. cómo ha sido la interlocución con las administraciones públicas en un sector en el que dependemos estructuralmente de circuitos, sistemas de ayudas, gobiernos autonómicos, estatal, etcétera. ¿Cómo ha sido esa interlocución? ¿Si ha sido fluida, si ha sido productiva? Me alegra mucho lo que comentabas, Miguel. Yo no lo sabía, ¿no? Que se ha activado esta mesa de las artes escénicas en Asturias. También es algo positivo. ¿Cómo habéis vivido eso? Sobre todo con vuestros gobiernos autonómicos, digamos, ¿no? Bueno, yo estoy hablando demasiado, pero voy a intentar callarme un poco. Pero dos ideas sobre esto. La primera, nosotros, o sea, como todo el mundo, ha activado sus grupos con otras asociaciones, otros sectores y tal, porque hay intereses comunes. Una sensación, claro, es decir, para los gobiernos en general esto está muy bien, porque en lugar de hablar con 5 asociaciones, o con 6, o con 7, o con 8, hablan con una, ¿no? Con una plataforma, digamos, ¿no? Entonces, para ellos les simplifica mucho la vida, pero lo que sí hemos detectado, ya venía de antes, es que nosotros tenemos como Esquena, tenemos nuestra línea de trabajo, nuestra opinión, y no coincide 100%, o sea, a veces están contrapuestas a los intereses, me invento, me da igual, de actores o de los del... En nuestro caso hay una especie de plataforma informal o de asociación informal, porque digo informal no es porque no sean formales, sino porque hay de muchas... O sea, porque entran desde ayuntamientos hasta compañías, festivales, tal, que es Artecale, que es digamos, es una plataforma, una asociación que fomenta las artes de calle, pero hay desde ayuntamientos que tienen... Obviamente no es lo mismo una administración y el punto de vista de una administración que compañías. Entonces, claro, muchas veces lo que hemos detectado es que estratégicamente a lo mejor con esa o con otras no tenemos la misma opinión. Es decir, entonces en este tipo de plataformas hay que buscar un poco el máximo común denominador, aquello que estudiábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Es decir, que, bueno, ¿qué es lo que nos une? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En qué hay consenso? Pero no es todo lo que opinamos ni es todo lo que debemos pedir. Es decir, que yo creo que también es importante, a la vez que generar estas plataformas, que las asociaciones de empresas, en este caso, no nos diluyamos ahí. O sea, es decir, que llevemos también nuestra línea de trabajo paralela a esas plataformas, porque hay momentos en que ni los puntos de vista ni los intereses son coincidentes. No sé si lo habéis detectado vosotros, para nosotros es muy claro. Entonces, hemos tenido también que medir también nuestra implicación, nuestro grado de compromiso y de trabajo en Reset, por ejemplo, en esta plataforma, que digamos que creó, como su propio nombre indica, es decir, Reset, el reseteo, es el reseteo del sector, es decir, es una plataforma que lo que trabaja es cómo resetear post-COVID el sector, ¿no? Es decir, cómo volverlo a hacer funcionar. Pues ahí, bueno, pues no hay que echar ahí todo el esfuerzo porque hay también una serie de cosas que están, bueno, pues hay que hacerlas desde el punto de vista de una productora de artes escénicas o de artes en vivo, ¿no? Creo que Alicia querías comentar algo, ¿no? Sí, ya me he ido perdiendo porque como me falla un poco la conexión, cuando quiero decir algo no entraba y entonces pues se han ido pasando
las voces y los turnos de palabra y las temáticas. Entonces, bueno, pues respecto a este tema con las instituciones, sí, yo creo que se ha fortalecido mucho nuestra interlocución con las instituciones, que ellos efectivamente se han dado cuenta de que les poníamos el trabajo muy fácil, les facilitábamos el trabajo en el sentido de que, bueno, pues aglutinábamos en un momento dado pues un montón de cuestiones que nos preocupaban y se ahorraban, vamos a decir, reuniones individuales, pero es verdad que no tenemos todos los mismos intereses. Entonces, por otro lado también, en base a esto, ¿no? El análisis era como, es verdad que no tenemos todos los mismos intereses, pero es verdad que también cuando llegamos con 40 o 20 peticiones, al final no se resuelven todas. Entonces la decisión era, vamos a llevar 3, al menos en este grupo de asociación, así que aglutinaba varias asociaciones, vamos a llevar 3 cuestiones importantes en las que estemos todos de acuerdo e intentar resolver esto, ¿no? Y después, a través de otras... Aquí, por ejemplo, ha tomado bastante fuerza el Consejo Cántabro de Cultura, en el que hay mesas sectoriales, ¿no? Sobre artes escénicas, música, artes plásticas, ¿no? El Gobierno de Cantabria, desde la Dirección General de Cultura, como que ha hecho hincapié en su interés en trabajar a través del Consejo Cántabro de Cultura, porque las asociaciones profesionales o asociaciones de artes escénicas no aglutinábamos a todo el sector. Entonces, bueno, pues hay cosas que se han trabajado desde el Consejo Cántabro, hay cosas que se han trabajado desde la Mesa 5, ¿no? Pero siempre, al menos desde esta parte, intentando focalizar en pequeñas cuestiones para ir resolviendo de poco en poco, ¿no? Pero ser más eficaces. Claro, a los que nos tocaba en medio, o sea, por ejemplo, yo que entré en la CEPAE, tesorera de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria, ha sido una auténtica locura porque es como que estamos un poco en todas las partes, en las reuniones con las instituciones, en las reuniones de las asociaciones para decidir, en las reuniones luego con nuestra propia asociación para explicar y para contar todo lo que ha pasado. Intentando resumir en mi intervención todo lo que no he podido decir antes, ha sido una auténtica locura. Vamos, como para dimitir al cabo de 3 meses del cargo. Pero sigues aquí, sigues aquí. Es que tengo un espíritu masoca importante, me he dado cuenta. Bueno, Miguel también hablaba de ese espíritu, ¿no? Que Sí. nombrado después del confinamiento, ¿no? Decías, Alicia, si llevas 40 sugerencias, 40 necesidades, seguramente no las tengan en cuenta todas, es mejor llevar solamente 3, ¿no? Y después comentaba José Antonio que es muy importante que en cualquier tipo de trabajo transversal o plataforma no se pierda la esencia de los intereses de lo que son nuestras asociaciones, que somos empresas productoras de artes escénicas. Teniendo en cuenta estas claves, ¿qué temas principales o qué necesidades principales identificasteis desde las asociaciones en la crisis del COVID y habéis trabajado o intentado trabajar con los gobiernos, con el sector, etcétera, etcétera? ¿Cuáles fueron las urgencias de las empresas, los temas que había que abordar urgentemente en los meses de parada de actividad y después para afrontar la vuelta, ¿no? al trabajo? Claro, yo, por ejemplo, para nosotros ha sido un poco todo. Eran temas que se pusieron como más en evidencia, problemáticas que se pusieron en evidencia en el momento de la crisis sanitaria, pero que en realidad veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, podían ser pues, desde todo el sistema de subvenciones de acción cultural en cuanto a sí, convocatorias, resoluciones, justificaciones, etcétera, a, por ejemplo, pues, yo qué sé, la ayuda de Sodercan, la ayuda que se daba a través de Sodercan, que te exigía que tenías que iniciar actividad un mes después de finalizar el estado de alarma y tener toda la plantilla. En realidad, por ejemplo, en un teatro tenemos a gente que son ya sea fijos discontinuos o
o contratos por obra y servicio que van de mayo a octubre, de octubre a mayo, perdón, que es la temporada, ¿no? Entonces, pues sí, desde cosas muy concretas a problemáticas que igual veníamos arrastrando desde hace tiempo y que ahora se hacía evidente que era imposible de gestionar, como pues por ejemplo, es que en Cantabria tenemos una cosa muy particular y es que a 1 de noviembre tenemos que justificar las ayudas y si no las podemos justificar porque la actividad se desarrolla también en noviembre y diciembre, pues entonces tenemos que presentar un aval bancario. Entonces, bueno, pues hay compañías que se han encontrado el año pasado haciendo un depósito de 14.000 euros al Gobierno de Cantabria, o sea que es que además de gastar de lo que tienes que gastar, tienes que depositar 14.000 euros y recibes la ayuda en abril del año siguiente y todavía no te han devuelto los 14.000 euros que dejaste en depósito. ¿Me entiendes? O sea, que había problemas muy locos y que Esta crisis ha ha sido puesto el más en momento evidencia, digamos. para decir, esto no puede seguir así. ¿Cómo? Esta crisis los ha puesto más en evidencia, digamos, ¿no? Que es también como Claro, algo que estoy escuchando continuamente, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues hemos intentado ir resolviendo, si teníamos una reunión por semana o una reunión cada 15 días, pues empezar a analizar cuáles son las cuestiones más urgentes e ir poco a poco presentando las problemáticas, viendo qué se podía modificar, qué no, a los 15 días otra vez, así. En el caso del resto, ¿cuáles fueron esas cuestiones, digamos, prioritarias o más urgentes que Nosotros comenta Alicia? A nosotros sí nos pasó un poco también, pues eso, el tema de desde el principio. La verdad es que si ahora vemos las propuestas o las demandas en las que estábamos trabajando en la primera semana, las veríamos como de paleolítico, seguramente. Era un poco sobre la urgencia de vamos a estar 15 días entonces o 20 días, entonces que nos paguen la mitad de los bolos que se suspendieron, bueno, eran como medidas que ahora vemos como eso, bastante... claro, nosotros sobre todo todas las demandas iban hacia ayudas a las estructuras, pero sí que es verdad que variaron muchísimo de unas semanas para otras. Era un poco locura porque realmente te ponías a hacer unas ayudas, unas propuestas y veías que en 3 días ya estaban caducadas y había que otra vez reestructurarlas. Yo creo que eso fue un poco lo más engorroso de todas, de confinamiento realmente. Y bueno, también un poco lo que comentabas de la flexibilidad en las ayudas. Pero bueno, también vemos que esas demandas que fuimos haciendo, al final las instituciones públicas tienen como una maquinaria tan lenta y tan obsoleta que a lo mejor eso es algo que hay que modificar, que hacen que ayudas que pedíamos como súper urgentes aún se estén ahora gestionando y sacando. Bueno, la urgencia en las instituciones públicas es como un poco difícil. Sí, bueno, nosotros en Asturias, como ya partíamos de una situación anterior muy dramática, donde bueno, acabamos de hacer un estudio de presupuestos, para que os hagáis una idea, en el 2002 en Asturias Cultura empleaba unos 45 millones, en 2020 36 millones de euros en cultura. Y claro, con esos presupuestos pues llevamos un lastre enorme de subdesarrollo. El sector ha ido creciendo, se ha ido diversificando, se ha ido abriendo a los mercados nacionales, pero el apoyo desde las instituciones ha seguido paralizado. Entonces, bueno, este periodo sí que por un lado, nos ha llevado, evidentemente, a solicitar algún tipo de soporte, como en todas las comunidades y a nivel estatal, por parte de las instituciones para no dejar caer a las estructuras y al sector. La respuesta fue una promesa de 2,5 millones de euros al sector cultural, de los cuales solo sabemos dónde se ha materializado o querido materializar 500.000, que son unas ayudas ridículas de 700 euros a las que no todos los profesionales pudieron optar, que a día de hoy todavía no se han resuelto, por cierto. Pero bueno, con las peticiones que ha habido aproximadamente calculamos que no se va a gastar ni siquiera el 50% de ese 500.000 euros.
Así que los otros 2,25 millones no sabemos en qué narices lo van a utilizar. Esa ha sido la respuesta a nuestra reivindicación estructural, y de cara al medio y largo plazo pues está ese plan estratégico que decimos, que es un poco la guía que queremos que se sigan las políticas culturales de Artes en Vigo. Sí que hemos sentido, un poco en referencia a lo que preguntabais en la pregunta anterior, que no había comentado, el peso que hemos conseguido como sector, que nos lo han reconocido desde la propia Dirección General, y por eso se ha activado la Mesa de Artes Escénicas, la mesa sectorial, y es porque se han encontrado con un sector muy bien organizado, asociado claramente con unos muy bien definido, y nos decían, es que ellos quieren hacer mesas con todo el sector cultural, pues una de la música, otra de las artes plásticas, etc. No, es que los de la música, es que no sabemos ni a quién llamar, porque es que cada uno va a su historia, no sé qué, que realmente sí que nos hemos sentido de repente como, joder, sí, estábamos bien organizados y funcionando, y nosotros pensábamos que esto era un desastre. Entonces, bueno, la mayor reivindicación que estamos haciendo ahora como sector, sobre todo, es de cara a intentar forzar en, bueno, donde realmente está el fondo del asunto, que es la negociación de los presupuestos, ¿no? Es que se destine a cultura lo que creemos que se tiene que destinar, si comparamos comparativamente con una región como, por ejemplo, puede ser Extremadura, por población en comparación con Asturias, y que duplica la inversión en cultura, ¿no? Entonces, bueno, intentando poner un poco en evidencia ese déficit de políticas culturales, y bueno, desde ahí sí que como asociación sentimos que tenemos mucho peso y mucho que exigir ahí, ¿no? Y en el caso de Skena, ¿cuáles fueron los temas más prioritarios o las medidas que considerasteis que eran más urgentes para el sector durante la crisis, durante los meses de parada sobre todo? Pues bueno, pues, supongo que es bastante común. Para nosotros lo importante era ver cómo hacer el tránsito, ¿no? Es decir, hasta un reinicio de actividad que yo no diría todavía que está al 100%. Es decir, y cómo se puede pasar por 6 meses de no trabajar, es decir, de no facturar, de no ingresar, sin que las estructuras se vinieran abajo, ¿no? Esta era un poco la preocupación máxima, yo creo que en todos, ¿no? En todo el sector. Además de eso, hay una cosa lateral a esto, que es decir, ¿en qué condiciones se va a volver a trabajar? Porque claro, también decir, bueno, se han recolocado los bolos, pero bueno, esa recolocación, aparte de saturar el calendario, lo que está consiguiendo es que no salgan nuevos bolos. Es decir, no puede haber más. Es decir, realmente sí se han perdido bolos. Es decir, aunque nominalmente, bueno, sí se han perdido, yo hablo en mi caso particular, de A2 Teatro A, de mi compañía, yo creo que habrá como un 20 o un 25% de las funciones no se han recuperado, es decir, ni se van a recuperar. Es decir, nunca sabremos cómo sería el segundo semestre de 2020, nunca lo sabremos, ¿no? Nunca lo sabremos, efectivamente. Claro. Bueno, o sea, yo te puedo dar la sensación, es decir, vale, nosotros teníamos un año muy bueno en el 20, muy bueno, realmente bueno. Salvaremos el año si las funciones que tenemos puestas ahora en lo que queda de año, pues no se caen. Es decir, más o menos salvaremos el año, pero la incertidumbre es el 21. Y esta es la otra parte importantísima. Es decir, ¿qué va a suceder? Porque todavía en el 20, bueno, más o menos los presupuestos todo el mundo los tenía aprobados, bueno, han ido parcheando, han ido haciendo cosas y tal, pero los ayuntamientos tenían los presupuestos aprobados para cultura y para todo. Entonces, bueno, pues más o menos ha seguido, en la medida de lo posible, ha seguido la actividad. La incertidumbre para el 21 es total, es decir, de hecho, bueno, yo creo que será compartido, es decir, no se ponen funciones prácticamente para el 21, excepto programas que se sabe que van a funcionar, como Platea o otros, no hay funciones que se estén poniendo para el 21, muy pocas, ¿no? Porque todo el mundo tiene mucha incertidumbre. Entonces, esta es el gran campo donde, bueno, es sostenimiento de las estructuras que no tienen ingresos para que puedan sobrevivir. 2,
Y obviamente, o sea, doy por hecho, o sea, que todos entendemos que eso quiere decir trabajo de actores, trabajo de técnicos, trabajo de personal de oficina, es decir, muchas familias que están viviendo de esta actividad. Entonces, el sostenimiento de eso para que no toda esa gente, los ingresos no se vengan abajo, ¿no? Y la otra parte es decir, ¿qué se puede hacer para reactivar la actividad? Es decir, para que la programación surja con normalidad. Nosotros hicimos esto ya desde Esquena, no desde RSD. Eso decía que hay políticas en las que estás muy fácilmente de acuerdo y otras en las que ya entran las discusiones y entonces no se puede abandonar la política. O sea, decir, la línea de trabajo de la asociación tal cual de empresas productoras de artes escénicas, ¿no? Nosotros proponíamos, pero sin ningún tipo de fortuna, propusimos crear una entidad público-privada o algo así, una especie de... donde ayuntamiento, o sea, destinada a gestionar, a canalizar un poco las ayudas a la reactivación de la exhibición. Y entonces, ¿con qué finalidad? Es decir, como pasa con todas las administraciones, aquí, bueno, aparte está disgregado porque la exhibición básicamente no está en manos del gobierno, sino en manos de las diputaciones, es decir, en manos de las provincias, los territorios históricos. Entonces, ¿qué proponíamos? Bueno, que vengan ayudas de distintos sitios para reactivar la actividad, que se cree una entidad independiente de la administración. ¿Para qué? Precisamente para que pudieran trascender los presupuestos anuales. Para que, claro, porque el presupuesto del 20 hay que gastarlo en el 20 y el del 21 ya veremos, ¿no? Pero a lo mejor hay ayuntamientos que no van a gastar todo lo que tenían previsto en cultura en el 20. Si hubiera algo que pudiera trascender esos presupuestos, una entidad donde se pudiera, como en una caja de ahorros, meter un fondo en el año 20 a cuenta de unas funciones que vas a hacer en el 21, pero para las cuales no sabes si vas a tener dinero en el 21. Entonces, bueno, propusimos esto, es decir, y que canalizara a la vez las ayudas del gobierno vasco, de diputaciones, etcétera, hacia la exhibición, ¿no? Entonces, bueno, propusimos ahí un plan muy ambicioso que no salió, es decir, pero que con otras entidades de estas plataformas, pues a lo mejor los de la música no lo veían, o los de las artes circo, pues no les parecía prioritario, o qué sé yo, que bueno, pues nosotros sí elaboramos no sé, cosas destinadas a ver qué se podía hacer en el campo de la exhibición, que es el otro gran caballo de batalla para nosotros, ¿eh? Es decir, para a lo mejor, yo qué sé, para un coreógrafo o coreógrafa que tiene otro tipo de, a lo mejor la educación es más importante que la exhibición de su producto, yo qué sé, pero para el caso mayoritario de una productora de teatro, pues creo que bueno, pues es el otro gran campo, ¿no? Es decir, cómo se puede reactivar, digamos, una programación. No sé si podremos llegar al nivel que teníamos antes del COVID, pero bueno, pues llegar en el 21 a un grado de programación aceptable que nos permita seguir trabajando. ¿Coincidís con José Antonio y el resto? Que digamos que como asociaciones debemos centrarnos en lo preocupante que parece el 2021 a nivel de presupuestos de las entidades locales, entidades programadoras, y que debemos centrar nuestros esfuerzos ya en eso, ¿no? Porque, bueno, el 2020 está cerrado. Luego sí que me gustaría hablar un poco de un tema que introdujiste también al principio tú, José Antonio, que es el tema de las cláusulas COVID, ¿no? Porque lo que pase a partir de ahora y de cara al final de año, pues es muy probable que ya no sean suspensiones, porque no habrá fechas hasta final de año para mover las funciones y se convertirán en cancelaciones. Entonces, ahí es donde yo creo que entra la importancia de las cláusulas de cancelación, ¿no? Porque si un bolo se cae el 1 de diciembre, no se va a poder recolocar antes del día 31 y es dinero que se va a perder. Pero bueno, que he adelantado ahí una cosa. ¿Estáis de acuerdo un poco Bueno, con en el caso de las 21? suspensiones, yo diría que, no sé qué porcentaje, pero yo creo que casi todas son cancelaciones. Normalmente, a nosotros, por ejemplo, algunas funciones que teníamos fuera de Galicia es bueno, a ver si ya podemos hacer el verano que viene en exterior, tal. Es decir, son funciones con las que ya no contamos. O sea, si vuelven a salir, realmente yo creo que son cancelaciones. Aquí en Galicia, bueno, a ver, el año que viene, ese año Xacobeo, parece que están metiendo todas las, ¿cómo es? Los huevos
en el tema del Xacobeo, que es como el monotema de la Xunta, y parece que todo a nivel cultural tiene que estar alrededor del Xacobeo. Y bueno, sí, seguramente que será un pequeño colchón de cara a la bajada que podía haber en un año como el que viene, pero bueno, ya veremos, a ver qué pasa, porque miedo nos dan a veces con algunas de las propuestas que acaban haciendo. ¿Cómo ves desde Asturias y Cantabria el tema del 21? Hombre, pues yo estoy un poquito de acuerdo. O sea, la explosión ha sido el 20, pero la onda expansiva va a ser el 21. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, como asociación, yo creo, como asociaciones, luego extensivo, yo creo que tenemos que estar un poco con la visión ya, empezar, vamos, por la fecha en la que estamos en el 20. Claro que con un ojo en el 20 y ver qué pasa con las programaciones que nos quedan este trimestre, como decía José Antonio, porque pues, dependemos de salvar el año de lo que pase estos 3 meses, pero con el otro ojo ya mirando qué va a ocurrir en el 21 y estar, bueno, en nuestro caso, es lo que os comentaba antes, ¿no? Intentar estar muy encima del Principado y de esos presupuestos que se van a negociar para tratar de presionar. El otro día Luis invitar a un grupo político a una comisión económica en el Parlamento asturiano para presentar un poco la situación del sector cultural. Se centró evidentemente bastante en artes escénicas, que era su especialidad, y bueno, un poco presionando un poco y haciendo entender pues eso, los grupos políticos diferentes, pues cuál es la situación de su sector, no ahora, o sea, la que digo que llevamos arrastrando desde hace 20 años. O sea, es que esto, en el caso de Asturias, no es un mal ya del COVID de este año, es que si hubiésemos sido un sector más consolidado y más cuidado por nuestras políticas culturales, probablemente no estaríamos tan mal, entiendo, por lo menos como estructuras tendríamos un poco más de fondo de armario, ¿no? Entonces, bueno, en esas un poco estamos. Tratar de entender a nuestros políticos que cuando tengan que pactar y negociar esos presupuestos, pues entiendan la importancia que tiene este sector y la situación en la que está, contraria también de la situación pasada. ¿Compartes la preocupación, Alicia, para el año 21? Sí, comparto la preocupación y creo que tenemos que ocuparnos ya. Creo que no podemos tardar en empezar a negociar los presupuestos para el año que viene. Es fundamental. Aquí en Cantabria, por ejemplo, ha habido una solicitud masiva de subvenciones en artes escénicas. De hecho, desde todas las asociaciones, por ejemplo, concretamente la de danza, que en danza se pedían menos subvenciones para la realización de proyectos y tal, como que se alentó a todo el mundo a que pidiese ayuda este año. Pero ha sido un pequeño sacrificio, porque se ha repartido el presupuesto que tenemos desde hace no sé cuántos años, un poquito recortado por la crisis sanitaria, entre muchísimas más compañías, pero de alguna forma había que hacer presión y mostrar a las instituciones que somos muchos, que ese presupuesto tiene que cambiar y que para el año que viene necesitamos que realmente se aumenten los presupuestos. Y entonces a todos los niveles, porque esto es algo también que incluso desde el propio director general de Cultura del Ayuntamiento de Santander nos lo decía, es que tenéis que estar ya reclamando y negociando el aumento de presupuestos para el año que viene, porque efectivamente el 2021 yo creo que va a ser un año muy duro y decisivo y tenemos que luchar para que aumenten los presupuestos, las partidas. Yo, si me permitís una pequeña puntualización, Alicia, yo no sé, como idea, yo creo que en el diálogo con las instituciones sería importante separar dos conceptos, es decir, el concepto creación o producción y soporte y ayuda a la creación y a la producción
del concepto soporte al sector o soporte a las empresas para que el tejido empresarial no se venga abajo, ¿no? Es decir, porque si no caemos en una trampa que es la de que, claro, la canalización de ayudas muchas veces viene a través de ayudas a la producción, Sí. con lo cual saturamos el mercado. Claro, la única manera de tener algún tipo de ingreso es a base de producir. Sabes que me lo ha recordado, que no sé si iba por ahí, lo que has dicho tú, que es muy importante, está muy bien que haya muchas peticiones, pero claro, estamos generando, es decir, hay una cierta perversión en eso porque generamos una... bueno, es algo que los técnicos de cultura llevan años cebándose con ese concepto, el de la superproducción, ¿no? Que yo siempre les digo que no estoy de acuerdo, es un término que nunca les he comprado. Para mí no hay sobreproducción, sino que hay infraprogramación. Sí, Claro. pero justamente, por ejemplo, lo que ha pasado aquí es que el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, las dos propuestas así más fuertes que han hecho para el apoyo al sector en estas circunstancias, puesto que el tema de las subvenciones significaba un montón de trabajo administrativo que no tienen la capacidad de realizar en el tiempo que teníamos, han puesto en marcha programas de circuitación, de programación, ¿vale? Entonces, lo que pasaba es que a lo mejor pues ha habido compañías que no tenían tantos espectáculos diferentes, con lo cual pues han tenido menos apoyo, ¿no? Y al mismo tiempo, ahora mismo, yo particularmente, por ejemplo, encuentro que tengo menos bolos y tengo más tiempo para estar en mi sala dedicándome a crear espectáculos, ¿no? Quiero decir que también es la circunstancia actual, creo bueno, pues que estamos en un momento a lo mejor más proclive a crear espectáculos y por qué no aprovecharlo. Quiero decir, a mí me parece, bueno, yo personalmente como compañía agradezco de repente decir, venga, pues me voy a sumergir en la creación, que es algo que igual muchas veces estamos como con tantas cosas que no nos da tiempo, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo contigo en el tema, en el hecho de que hay que apoyar al sector y a las empresas, ¿no? Pero bueno, es que el presupuesto para creación y producción es muy pequeñito en Cantabria, entonces sí o sí, de todas formas, eso tiene que aumentar. Bueno, yo creo que la petición que fue como transversal y fue de todas las comunidades autónomas, ¿no? El tema de las ayudas a estructuras. Lo que pasa es que yo creo que nuestras 4 comunidades autónomas tuvo poca... Bueno, en Galicia, desde luego, no logramos que hubiera unas ayudas a las estructuras como nosotros quisimos, ni mínimamente, vamos. No sé si en el resto, no sé si en País Vasco sí, José Sí, Antonio. aquí sí. ¿Qué pasa? Que tampoco nos hicieron todo el caso que quisiéramos. Bueno, son ayudas, en cualquier caso, a todas las empresas culturales, ¿eh? Es decir, no solamente a las artes escénicas, ¿vale? Ha habido dos bloques de ayudas, ¿vale? Todavía no tenemos los resultados. De una tenemos ya es decir, el primer bloque de ayudas que sacó el Gobierno vasco, que era con unos fondos de unas enmiendas, o sea, bueno, aquí la situación política del País Vasco anterior a estas últimas elecciones era que para sacar adelante los presupuestos hacía falta algún voto que no fuera de los dos socios de gobierno, que son PNV y PSOE. Entonces, en los últimos presupuestos contaron con el apoyo de Podemos, ¿no? Para sacar adelante los presupuestos, y entonces Podemos introdujo lo que siempre hacen esto, o sea, hay en el cambio de cromos, pues introducen, decir, bueno, pero yo tengo que poder meter una serie de enmiendas al presupuesto, que esas enmiendas quieren decir bolsas de dinero. Entonces había una bolsa de dinero que había pedido Podemos, que tenía que ver con apoyo a empleo y tal, y que se recicló, recondujo a los, en principio, autónomos, y peleamos, fíjate, esto desde Esquena, desde las empresas, peleamos, porque curiosamente las autoridades, hasta la propia rueda de prensa, el consejero de Cultura pensaba que los actores eran autónomos.
Es decir, confundía la intermitencia de las altas y bajas del régimen de artistas con que eran autónomos o algo así. Entonces sacaron unas ayudas para autónomos de la cultura, en la que ellos, por supuesto, pensaban que estaban englobados los actores. Tampoco entendía que un actor, bueno, eso no lo entiende nadie, ni la propia Seguridad Social lo entiende muy bien, ¿no? Que un actor que no está dado de alta un día en la Seguridad Social no quiere decir que no esté dentro de un contrato, está dentro de un contrato que coge desde la primera función hasta la última de una gira, solo que ese día concreto, a lo mejor el 14 de marzo, no estaba dado de alta porque no tenía bolo, pero está dentro de un contrato, ¿no? Un contrato continuado de funciones. Bueno, pues iba con todo esto a que sacaron una ayuda de 2,5 millones para autónomos de la cultura, de la cual Lanbide, el Servicio de Trabajo del Gobierno vasco, decidió, para empezar alegremente, sacarnos a los autónomos societarios, es decir, a todos aquellos, nos dejó fuera porque sí, porque le pareció que como somos empresarios que no puede ser aquello, ¿no? Es decir, cuando, bueno, la realidad de nuestra profesión es que muchos, o sea, es decir, nos subimos a la furgoneta igual que el resto de trabajadores, ¿no? Y luego autónomos en general de la cultura, porque no tenían muy claro, pero con un criterio burocraticista, es decir, pusieron una lista de IAEs, es decir, pueden pedir la ayuda a los que estén en estos IAEs. Bueno, los IAEs eran muy cachondos. Primero, otra cosa también, hicieron que era una ayuda excluyente, con lo cual no podías tener otro tipo de ayudas completas. O sea, decir, digo, ¿pero qué me vas a dar para vivir solamente con eso? Es decir, era todo un poco raro, ¿no? Pero además lo gordo era la lista de IAEs, que claro, ¿qué pasa? Que la cultura y las artes escénicas, como sabéis, no está tan estructurado, es decir, no es una cosa burocrática donde uno haya un IAE de, yo qué sé, no sé, de guionista. Pues no lo hay tan claro. Es decir, mi experiencia es cuando yo, hace muchos años, en los primeros 90 o así, o finales de los 80, yo fui a apuntarme al IAE, a una ventanilla del gobierno vasco, y dije, ¿dónde me tengo que apuntar? Yo mayoritariamente en aquel momento yo trabajaba como guionista de cine y televisión, sobre todo. Y dice, pues mira, en una cosa que se llama, es un cajón desastre, que se llama otros profesionales. Y entonces a mí yo me apunté donde me dijo el gobierno vasco que me apuntara, en otros profesionales. Entonces, resulta que para mi asombro, pues otros profesionales no está en la lista de IAEs que admitía la ayuda. Con lo cual, vamos, si un guionista, no pongo ya mi caso, que encima era un empresario que no tiene derecho a ser apoyado, sino que además, como guionista tampoco tenía acceso. Es decir, y como yo, mucha gente, por ejemplo, los técnicos de música o de teatro o de danza, es decir, esos técnicos que obviamente están tan perjudicados como nosotros y pues a lo mejor, yo que sé, están apuntados como electricistas, como electrónicos, como informáticos, como cualquier otra cosa. Su IAE no corresponde al cajón que ellos luego establecieron. Entonces, había mucha gente que se ha quedado fuera, se ha quedado fuera que no se ha podido ejecutar más que una parte de ese dinero. Es decir, que ese dinero no se ha podido gastar en su totalidad. Es decir, por una mala redacción de las ayudas. Es decir, por unas ayudas que se han hecho con unos criterios que nada tenían que ver con la realidad del sector, que no nos han preguntado sobre ellos, que los han hecho desde el Departamento de Cultura y el de Trabajo, y han sacado una normativa que luego resulta que ha impedido que se ejecute la totalidad del dinero que se podía haber ejecutado. Vale, esto respecto a eso. Y luego han sacado, que estas no sabemos todavía el resultado, unas ayudas para estructura, donde lo que no se podía hacer eran los costes salariales, lo cual es también bastante absurdo. Y donde además estaban hechas también con unos criterios que poco tenían que ver con la realidad de empresas que generan empleo y sostienen cosas, porque querían ponerlos, luego a instancias nuestras subieron al doble el límite, pero gente, o sea, se podían pedir, digamos, empresas o autónomos que hubieran tenido un gasto estructural, o sea, en el mantenimiento, en gastos corrientes, en seguros, en vehículos, en fin, un gasto estructural superior a 500 euros en 6 meses. Es decir, ¿pero qué tipo de empresa tiene que gasta 500 euros en 6 meses? O sea, ¿de qué estamos hablando?
O sea, nosotros dijimos que tenían que objetivar eso y hacer que hubieran, no sé, pues que aunque fuera más costoso, pues que decidieran en base a, por supuesto que igual podría entrar todo el mundo, pero que decidieran en cuanto a creación de empleo, en cuanto a, no sé, que entraran otros criterios, ¿no? Y no, entonces, quiero decir, es lo único que subieron el nivel, creo que a partir de 1.000 euros. Es decir, que, pero vamos, 1.000 euros en 6 meses, o sea, ¿de qué tipo de empresa estamos hablando? Es decir, ¿qué es eso? O sea, en electricidad, no sé, informática, o sea, wifi, no sé, o sea, 1.000 euros en 6 meses, o sea, por favor, o sea, ¿de qué? Entonces, claro, era una cosa muy indeterminada, o sea, como que no acababan de apuntar bien las ayudas. Entonces ha habido esos dos bloques de ayudas, que ha sido importante sacarlas adelante y que salieran, y está por ver un poco el resultado de esta segunda, el del que va más enfocada a estructuras, pero ya digo, pues eso, muy ampliamente, porque limitaban por arriba, nadie podía recibir más de 10.000 euros de ayuda, ni la empresa más grande que podamos concebir del País Vasco podía recibir más de 10.000 euros en 6 meses, o sea, para cubrir, digamos, las pérdidas estructurales de 6 meses, 1.000 euros, o sea, y como tope, ya veremos a ver, y por abajo los 1.000, digamos, o sea, entonces, bueno, ya veis que decir que bueno, se han sacado 2 ayudas, pero no con la perspectiva, yo creo, de sector que deberían haber tenido. No sé si querías apuntar antes tú algo, Juan, que vi que levantabas la... No. Bueno, eso, que nosotros con las ayudas a estructuras aquí era como un imposible y ni siquiera realmente se llegó a trabajar en serio ese tema. Pero después vemos que ayuntamientos sí que han trabajado sobre ayudas a estructuras un poco más abierto a muchos otros sectores, no solamente al cultural, o sea, bueno, más bien abiertos al comercio y a la hostelería. Y en ese caso sí que vemos que se han podido pues, hacer ayudas a estructuras que pagaban los alquileres, la seguridad social y se han llevado a cabo. Entonces, bueno, pues nada, quizá tenemos que hacer más presión como sector para que realmente pues, entiendan nuestra estructura y nuestra forma de trabajar y las necesidades que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por esta charla. Eh, Podemos dejarlo aquí, si os parece. Simplemente comentarle al público que esté viendo, a las personas que vean este encuentro, si lo ven más allá del 11 de octubre, porque lo encuentran en YouTube de alguna manera sorpresiva, no vale lo que voy a decir, pero si lo ven antes del 11 de octubre, nuestro proyecto continúa hasta ese día. Toda la información está actualizada diariamente en estrenanorte.com porque todo está cambiando diariamente. Y nada, que os esperamos en los 28 ciudades y pueblos desde Hondarribia hasta Santiago de Compostela, que forma parte de Camino hacia el Norte 2020. Mil gracias a los 4 de nuevo, a los 3 presidentes y presidenta de las asociaciones, gracias a las cuales funciona Camino hacia el Norte, porque sois las que promovéis el proyecto. Mucha suerte y mucha mierda. Un placer enorme. A paladas. Nos vemos por ahí en los teatros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Chao. Chao. Chao.